El artículo le llama Los avances en la metalurgia física. Ya va a ajustar 10 años este artículo, pero les digo que los temas siguen siendo lo mismo de actuales. Y empecemos por decir que metalurgia es el trabajo de los metales, o más exactamente es el arte y la ciencia de obtener los metales a partir de sus minerales y adaptarlos a las necesidades del hombre. Es el arte porque es un trabajo milenario que empezó desde la edad de bronce, y es la ciencia porque a través de los años y de los siglos fue necesitando de los aportes de la ciencia para comprender los principios en los cuales se basa ese trabajo de los metales. Entonces, como decimos, es el arte y la ciencia de obtener los metales a partir de sus minerales y adaptarlos a las necesidades humanas. Por eso hay dos partes definidas de la metalurgia. La metalurgia extractiva o metalurgia química, que es la que tiene que ver con extraer los metales a partir de sus minerales y está relacionada con la ingeniería de minas, con la geología, con la petrología, con la cristalografía, etc. Y a veces se le llama entonces también metalurgia química, porque la química es parte fundamental de todos esos procesos y obviamente tiene también fundamentación científica muy grande para hacer los desarrollos químicos que han llevado, por ejemplo, en este momento a tratar de buscar procesos mucho menos contaminantes y efectivos. Por el otro lado, la adaptación de los metales a las necesidades del hombre es lo que se llama la metalurgia adaptativa y a veces es metalurgia física. En realidad, incluye todos los procesos que se utilizan para adaptar los metales, desde la fundición, la soldadura, los procesos de conformación, todo lo que la industria tiene que ver con los metales para que puedan hacer lo que el hombre necesita. Por eso no, es más bien metalurgia adaptativa, ya que metalurgia física se considera que está más dirigida a relacionar las propiedades que se logran con la estructura misma de los metales. Por eso se llama metalurgia física y actualmente más bien tienden a llamarla ciencia de los metales. Y va desde la estructura, desde las dimensiones subatómicas, es decir, la femtoestructura, la estructura atómica, la picoestructura, pasa por la estructura cristalina o nanoestructura, la distribución de las fases y cristales o microestructura, hasta la macroestructura, que es el producto de los procesos industriales. Así pues, controlando la estructura, se pueden determinar las propiedades de los metales y aleaciones. Se puede ejercer control sobre la estructura por medio de los procesos industriales como la solidificación, la aleación, la deformación plástica, los tratamientos térmicos, la irradiación, etc. Sin embargo, no olvidemos en esta charla que a pesar de sus objetivos prácticos, la metalurgia física es de gran contenido teórico y es la base científica de la metalurgia adaptativa, y por eso la llamamos también ciencia de los metales, y está relacionada fuertemente con los otros materiales. La metalurgia física como disciplina ya reconocida se inició en 1864 cuando un ingeniero inglés, Sorby, aplicó los métodos petrográficos, los que se utilizaban para estudiar los minerales y la petrografía, los aplicó al acero y obtuvo flujos de la microestructura, reconoció los constituyentes y creó una revolución en la metalurgia física o metalografía, como se le llamaba entonces. Y hay una serie de estudiosos que se podrían mencionar que se dedicaron a este asunto en el
siglo XIX, pero sigamos adelante. La primera mitad del siglo XX, la metalurgia física o ciencia de los metales tuvo un gran avance y hay otra serie de nombres que tampoco voy a repetir aquí, que hicieron grandes aportes a esos avances. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya hacia el decenio de 1950, cuando ya estaba inventado el microscopio electrónico, entonces, con otros inventos y herramientas, se produjo un desarrollo vertiginoso de esta ciencia de los metales o metalurgia física. Y se descubrieron, pues entonces, estructuras, la forma de las estructuras, materiales, procesos, instrumentos, tratamientos y técnicas, tantos y tan variados como el electrovacío, la electrónica de semiconductores, la producción de energía atómica. Y todo eso hizo que llegaran otras revoluciones como la de la robótica y la informática. La metalurgia y los materiales son esenciales, todas esas técnicas y conocimientos. Actualmente la metalurgia física sigue siendo un proceso en desarrollo y aquí solamente entonces vamos a tratar de presentar un resumen de algunos avances que se tuvieron a principios, ya estaban empezando a consolidarse a principios de este siglo XXI. Entonces, vista esa variación dimensional tan grande en la estructura de los metales, como decíamos, desde los femtómetros, es decir, de 10 a la menos 15 metros hasta los metros, se entiende entonces el vertiginoso alcance que tiene esta ciencia de los metales. Es un tema completamente amplísimo. Solamente les quiero decir que este librito, Ciencia de los Metales, del que soy coautor, tiene ¿cuántas? Tiene 873 páginas. Y los temas que incluye son Ciencia de los metales, se titula y tiene el siguiente contenido: nociones introductorias. Y después se habla de la femtoestructura, es decir, de la estructura de las partículas subatómicas, de los quarks, y del modelo físico para explicar ese modelo que llama pues, el modelo estándar de la materia, y que estudia entonces a las dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros. Ya la picoestructura del orden de 10 a la menos 12 metros estudia la teoría cuántica y la teoría del electrón libre aplicada a la estructura de los metales. Esa picoestructura también estudia la teoría electrónica de zonas, que tiene que ver con los metales, y estudia las fuerzas de enlace en los sólidos y las propiedades ópticas. Después tenemos la nanoestructura, que estudia los fundamentos cristalográficos de los metales, los defectos puntuales, los defectos en línea y fundamentos de la teoría de dislocaciones, las intercaras. Y después tenemos difusión en metales, la nucleación y crecimiento, los diagramas de fase, que incluyen fundamentos y sistemas isomorfos, los diagramas de fase, sistemas no isomorfos, la macroestructura. Y ya en ese terreno se entra a la solidificación, al diagrama hierro-carbono, a las transformaciones difusivas en el acero, a otras transformaciones difusivas, al recocido, a la transformación martensítica y el temple, al revenido de la martensita y a los aceros avanzados. Es decir, esos son los 26 capítulos que tiene este libro y son los fundamentos de estas pocas cositas que podemos decir hoy, que vamos a hablar solamente sobre unos temas específicos. El primero es el de los metales líquidos, porque ha sido y es un amplio campo de investigación
de la ciencia de los metales o metalurgia física, no solamente en la parte científica y fundamental, sino en la aplicación tecnológica. ¿Por qué? Porque falta mucho por dilucidar en la estructura de los metales líquidos y en su modelación. Un líquido se describe normalmente con dos características: el potencial de par, que expresa la energía de atracción intermolecular, y la función de distribución radial, que expresa la probabilidad de que un par de átomos dados ocupen un espacio y que se puede estudiar con los rayos X. El problema es que los estudios con rayos X y esos estudios no permiten diferenciar mucho por qué son las características de los metales líquidos distintos. La principal característica de los metales líquidos es que son conductores eléctricos, son electroconductores a pesar de que estén líquidos, mientras que la mayoría de los otros líquidos son dieléctricos. Entonces, por eso son importantes, porque los métodos corrientes no permiten diferenciar mucho un metal líquido de otros, pero cuando el metal líquido pasa a vapor, entonces es la cosa muy distinta, porque el material dieléctrico en estado líquido, cuando pasa a vapor, el cambio es simplemente de la aglomeración. En cambio, en un líquido un metal líquido pasa de ser un material conductor a ser un material no conductor. Esa es una primera característica que ocurre en la transformación. Y la segunda es que la tensión superficial es mucho más elevada. Entonces, las investigaciones todas están centradas en esa parte, en estudiar los metales líquidos, sobre todo en su momento de transformación a vapor o a gas, para determinar una serie de propiedades y posibilidades que hacen entonces que los metales líquidos sean una parte importante del asunto. Por ejemplo, un descubrimiento reciente muestra, un descubrimiento del año pasado, así como el camaleón cambia de color según el ambiente, un metal líquido y posiblemente uno sólido pueda cambiar la estructura de superficie en respuesta al calor. Así, tratando partículas de aleaciones de metal líquido con calor, se logra erizar sus superficies con esferitas, como lo han demostrado investigadores de la Universidad de Iowa. Y eso puede hacer que estas aleaciones que cambian sus patrones superficiales con la temperatura o estímulos parecidos se puedan usar en aplicaciones que van de los sensores a los catalizadores. Así, una aleación líquida de gadolinio, indio y estaño sintetizada en partículas cubiertas con una capa lisa de óxido estabilizado químicamente, cuando se calienta, la superficie de las partículas se engrosa y se hace rígida y empieza a comportarse más como un sólido, pero esa superficie no va. Y eventualmente la superficie se rompe y el metal líquido de adentro sale. El galio, que es el más reactivo, rota primero. Si se calienta más, sale el indio. Y se pasa a 870 grados, aparecen florcitas de estaño, todo lo cual va cambiando el color. Y si eso se controla no solo con la temperatura, sino con los niveles de oxígeno, entonces se puede afinar el metal como catalizador o como absorbente de compuestos. Y es un comportamiento general de otros metales líquidos que pueden llegar a utilizarse ampliamente. Entonces es un campo que solamente traigo como ejemplo, que está completamente actualizado y que se está estudiando profundamente en la actualidad. Y no sigamos con los metales líquidos porque se nos va el rato. Otro tema que se trata es el de los vidrios metálicos. Hace ya muchos años que se ha desarrollado rápidamente la tecnología de los vidrios metálicos, tanto que ya se aplican en muchos campos en la actualidad. Un metal puro necesita una velocidad de enfriamiento superior a las 10
a 10 a la 10 grados Kelvin por segundo. Sin embargo, ciertas aleaciones requieren velocidades menores, del orden de 10 a 3 a 10 a la 5 grados Kelvin por segundo. Y en 1960, en ese decenio, empezó a investigarse materiales y en 1970-71 se produjeron los primeros alambres de vidrio de paladio. Y se encontraron que los metales más importantes eran níquel, cobalto, hierro, circonio y lantano, acompañados de oro, carbono, nitrógeno, silicio, oxígeno, para formar aleaciones que se convertían en vidrios a velocidades mucho menores. En una estructura de esas, obviamente que si es un vidrio, pues es una estructura amorfa, y los átomos están distribuidos aleatoriamente como en un líquido, en vez de estar en una red repetible y ordenada como un metal sólido. Esa falta de estructura significa que esos vidrios carecen de los defectos cristalinos que tienen los metales, como los límites de grano, las dislocaciones, las intercaras, y esos que son puntos débiles, entre comillas, al evitarse, pues hacen que los vidrios sean mucho más resistentes mecánica y químicamente, es decir, mucho más resistentes a las fuerzas y mucho más resistentes a las fuerzas químicas, como la corrosión. Por esas razones se han estudiado fuertemente, y además porque tienen mucha mayor facilidad para magnetizarlos y tienen muy baja resistencia eléctrica y poca expansión térmica. Por eso, entonces se han desarrollado aleaciones para distintas aplicaciones que se siguen buscando. Y ejemplos de aleaciones son las de circonio, titanio, cobre, níquel, aluminio, circonio, titanio, níquel, cobre, berilio, hierro, cobalto, circonio, molibdeno, tungsteno, boro. Y esas aleaciones con base en circonio se han llamado vitreloids. Y las investigaciones se enfocan en descubrir pues cuáles son los metales que se pueden combinar más fácilmente, pues porque son muchos los que hay que hacer para tener una aleación que se pueda enfriar con cierta facilidad. Y sin embargo, encontrar esos elementos es difícil para obtener vidrios metálicos de una manera, digamos, más fácil. Pero esta es otra investigación reciente. En la Universidad de Yale han diseñado una manera de hacerlo más expeditamente, porque la habilidad de un metal o aleación para formar vidrio es una cuestión compleja y no está completamente dilucidada. Por eso la combinación ideal se ha obtenido apenas en algunas pocas aleaciones. Entonces allá estudiaron 577 patrones de difracción de rayos X de 12 sistemas de aleación y encontraron que con solo observar el ancho del primer pico de un difractograma se puede determinar qué tan fácil es formar vidrios. Y esa es la base del método que ha sido elaborado, mucho más probado y que actualmente es de gran ayuda en la búsqueda de aleaciones adecuadas para producir vidrios metálicos. Esto es solamente para mostrar que se sigue trabajando y que con la ayuda de otras técnicas se sigue aproximando al objetivo de producir vidrios metálicos masivos. Otro tema que se trató fue el de las espumas metálicas. Son un campo de investigación también muy atractivo porque esas espumas metálicas sólidas tienen muchas combinaciones interesantes de propiedades físicas y mecánicas. Por ejemplo, tiene una elevada rigidez, un bajo peso específico y esa gran permeabilidad que tienen a los gases, combinada con la alta resistencia, hace que sean materiales atractivos para ciertas aplicaciones. Las espumas metálicas se originan en una espuma metálica líquida o también en esponjas metálicas
que se refiere pues a un metal que tiene vacíos interconectados en el momento de su producción. Hay varios métodos. Uno es el espumado de líquidos por inyección de gas. Otro es con agentes espumantes. Otro es la solidificación eutéctica controlada de un sólido gas, que es lo que se llama gasar. Y está el espumado de compactados de polvo. Bueno, entrar a detallar cada uno de esos es bueno, un tema largo, pero hablemos, por ejemplo, de que una manera de producirlos es con un soplante, que en vez de inyectar gas, el mismo metal se descompone y con el calor libera gas que propicia el espumado. Por ejemplo, se usa calcio en aluminio para aumentar la viscosidad y luego se añade TiH2 como agente soplante, que cuando se produce libera el hidrógeno en el líquido viscoso y ese hidrógeno espuma el metal y por tanto la estructura que se obtiene es una espuma metálica. Una de las espumas, por ejemplo, que se está trabajando y que se ha desarrollado últimamente fuertemente es una de titanio. ¿Cómo se produce? Se satura una espuma de poliestireno con una solución en polvo de titanio y agentes ligantes. De modo que el metal que está en polvo queda forzado a adaptar la forma de la espuma inicial. Y luego se evapora esa espuma de poliestireno. Y entonces, ¿qué es el resultado? Es una red de titanio con la forma de la espuma inicial que se puede tratar térmicamente para retocar las propiedades del material. ¿Y qué se obtiene? Entonces, una espuma. Y las propiedades exactas de esa porosidad de esa espuma se traducen en un material muy resistente e increíblemente liviano. Por eso es un metal perfecto para reemplazar el hueso. Tiene propiedades mecánicas increíblemente similares y debido a su porosidad, el hueso nuevo puede crecer alrededor de su estructura, integrando realmente el implante con el esqueleto. Entonces ahí tenemos una aplicación. Otra herramienta que ha sido muy importante en el desarrollo de las aleaciones ha sido lo que llama la metalurgia computacional. Es la que utiliza modelos matemáticos y las herramientas informáticas para estudiar todos los fenómenos metalúrgicos, que tratan de predecir todo, la estabilidad de los equilibrios, las velocidades de reacción, los tipos de transformaciones, las relaciones de estructura-propiedad. Es todo un campo enorme de investigación, pues, porque ese campo de por sí lo es, mucho más si se está aplicando a todas estas estructuras y todas estas propiedades que se pueden lograr con los metales y aleaciones. Si ustedes están interesados en internet, en la página de Academia Educo encontrarán todo un tratado sobre esto de diseño de aleaciones, donde se habla de todos estos métodos computacionales, desde los métodos a inicio hasta los métodos prácticos. Uno de los problemas es, como decíamos ahora, encontrar los tipos y la cantidad de aleantes que se deben utilizar
para obtener una determinada aleación que cumpla unas propiedades y que responda a ciertos procesos. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca buscaron las aleaciones que mejor pudieran resistir las temperaturas elevadas y la corrosión entre las posibles combinaciones de 32 metales, con base en 4 metales diferentes en cada aleación. Y en total resultaron 192.016 aleaciones posibles. Calculando las propiedades logradas a partir de los primeros principios, combinaron las aleaciones promisorias para generar otras nuevas más complejas y seleccionaron la mejor de cada generación. Y también afinaron la búsqueda con consideraciones prácticas, por ejemplo, excluyendo los metales más costosos. Y así encontraron poblaciones más utilizables. Pero, ¿por qué no hay reglas para crear metales más fuertes y durables? ¿Por qué? Pues por la complejidad de las propiedades mecánicas de los metales y la resistencia, la ductilidad, la fractura y la fatiga están controladas por interacciones entre los defectos. Sabemos, dislocaciones, solutos, precipitados, límites de grano, toda esa parte de la estructura, que están más allá del alcance de la teoría elástica analítica y requiere que se analice a una escala más profunda, como decíamos, a nivel atómico y cuántico. Actualmente eso se está estudiando con la inteligencia artificial, mediante un esfuerzo de teoría y simulación combinados que lleva más allá de la metalurgia computacional y produce nuevos modelos cuantitativos y predictivos del desempeño mecánico de metales y aleaciones, lo cual acelera y facilita el diseño. Por ejemplo, las interacciones soluto-dislocaciones, interacción entre las dislocaciones es uno de los temas que se estudia. La transmisión, absorción y nucleación del daño en los límites. Interacciones soluto, límites de carga monoatómica o fatiga. Interacción soluto, grieta, dislocación, límite de grano. Se diseñan simultáneamente a pequeña escala cuántica, atomística y de dislocaciones para probar los conceptos mecánicos y validar las nuevas teorías predictivas y los nuevos modelos constitutivos de los materiales. Todo eso es posible gracias a la inteligencia artificial, que permite la mejora y diseño de nuevas aleaciones. Entonces, como ustedes ven, es otra cosa complicada, de muy largo alcance, pero que la utilización de la inteligencia artificial y estos métodos va a permitir producir más rápidamente las aleaciones porque se identificarán y se optimizarán los metales que se pueden utilizar para hacer esas aleaciones. Bueno, otro campo muy importante en el que se ha trabajado y se han utilizado los conocimientos de la metalurgia física o ciencia de los metales es en la producción de aceros de alta resistencia y sobre todo de nuevos aceros. Eso empezó pues obviamente desde que se descubrió la manera de producir aceros resistentes con el famoso alambre de piano. Un acero resistente que se conoce ya hace siglos, pero que tiene la limitación de que solamente puede producirse como alambre. Entonces, buscando mecanismos para fortalecer la martencita y para encontrar las fases que son adecuadas y de endurecimiento, también se encuentran los tipos de otros tipos de aceros resistentes en todos los sentidos. Por eso, a principios de este siglo y a partir del decenio de 1980 se habían duplicado prácticamente la cantidad de aceros posibles que estaban en el mercado.
pero cuando se comparan los aceros que se están desarrollando ahora con los que se desarrollaban antes, se ven las ventajas que se han logrado con aplicación de estos métodos. La mayoría de ellos son nuevos tipos de aceros, impulsados obviamente por la industria automovilística, la industria de la aviación, la náutica, e incluso por la guerra, obviamente, y por toda clase de aplicaciones industriales que requieren aceros más resistentes a mecánica y químicamente, más livianos, menos costosos, etc. Y otra manera en que la que se ha avanzado es en determinar los métodos más adecuados para producirlos, ¿cierto? Desde la fundición hasta la metalurgia de polvos y todos los otros métodos que se utilizan. Por ejemplo, se puede mencionar el caso de una nueva familia de aceros austeníticos livianos de ultra baja densidad, con excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia a la corrosión e impacto ambiental reducido. Son los aceros inoxidables de bajo peso, desarrollados a principios de este siglo a partir de aceros livianos, de los del tipo hierro, manganeso, aluminio, carbón. Son aceros que contienen hierro, 20 a 30% de manganeso, 8 a 12% de aluminio y 0.8 a 1,5 de carbono, cuya matriz depende del contenido de aleajes. Por ejemplo, si se usa mucho aluminio, se estabiliza la ferrita, pero se utiliza para disminuir la densidad. Y por eso entonces hay que aumentar el contenido de carbono y manganeso para estabilizar la austenita. Pero al aumentar el carbono y el aluminio, se forman frases frágiles como el carburo y otros compuestos. Entonces, por eso, para aumentar el aluminio y mantener la austenita sin fragilizar, se usó cromo. Entonces, se tiene ya una aleación con base de hierro, manganeso, aluminio, carbono, con un 5% de cromo, y de esa manera se han logrado excelentes aceros que son una nueva clase de aceros inoxidables livianos con ultra alta resistencia y gran utilidad, y que se están acabando de perfeccionar y que ya se están produciendo industrialmente con las aplicaciones y ventajas que tienen muchas industrias que requieren estos aceros resistentes y livianos. Otro tema que ha estado y sigue estando en estos procesos son las aleaciones con memoria de forma. Pues sabemos que los materiales cuando se calientan cambian de forma, pero cambiar de una forma específica sí es una propiedad que tienen ciertos materiales y se basan en una transformación martensítica, termoelástica, pues que los detalles se escapan aquí a entrar a estudiar la transformación martensítica termoelástica. Pero los metales más comunes utilizados para eso, para que cambien de forma cuando se calientan, no enfrían, que se llaman estructuras adaptativas, son las aleaciones con memoria de forma, y la más comercial es el nitinol, ¿cierto? Que es una aleación de níquel y titanio combinados. Menos populares, pero también utilizables, son las de oro, cadmio, plata, cadmio, cobre, aluminio, níquel, cobre, estaño, cobre, zinc y cobre, zinc, aluminio. Pero, pues obviamente esas que tienen metales preciosos se dan para aplicaciones también preciosas. Y eso ha sido trabajado pues ya hace mucho tiempo, estas aleaciones con memoria de forma. Una nueva aleación de níquel y titanio
con memoria de forma también se ha descubierto mediante la inteligencia artificial, más específicamente mediante lo que llaman aprendizaje automático, es decir, cuando los computadores aprenden. Aleaciones típicas de esta son el níquel, el titanio y el cobre, que tienen 50% de titanio y son materiales monofásicos. Utilizando este método que les menciono, el aprendizaje automático, los investigadores han establecido que con 47% de titanio y 21% de cobre se logra una aleación bifásica y forma partículas que mejoran las propiedades del material. Esta aleación que estamos mencionando tiene alta eficiencia y sirve para la recolección de la energía térmica, la cual requiere materiales que puedan capturar la energía residual producida por las máquinas y ponerla en uso. El almacenamiento de la energía térmica que se utiliza para enfriar dispositivos electrónicos, por ejemplo, es una gran aplicación. Y por ese camino se continúan buscando otras aleaciones, porque el aprendizaje automático encuentra conexiones con el cerebro humano fácilmente y posibilitará el desarrollo de nuevas aleaciones. Además, el método no solamente explora la composición química posible, sino también el procesamiento necesario que habría que utilizar para lograr las propiedades que se buscan. Entonces, vean ustedes otros campos donde la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los conocimientos básicos de la metalurgia física o ciencia de los metales están produciendo materiales que son lo que llamamos las aleaciones con memorias de forma ya más modernas. Y ya que hablamos de aleaciones con memoria de forma, pues hablemos también de los llamados materiales inteligentes, que se utilizan en estas estructuras adaptativas. Y además de las aleaciones con memoria de forma se encuentran los materiales magnetostrictivos y las aleaciones con memoria de forma magnética. ¿Qué es la magnetostricción? Es el cambio en la forma o tamaño de un material ferroeléctrico inducido por un campo magnético. Es causado por el movimiento de los dominios magnéticos asociados con la magnetización. La magnetización es una causa de la vibración en los transformadores, ¿cierto? Pero también se usa para producir ultrasonido en un oscilador de magnetostricción, y por ese camino fue que se descubrió el sonar, utilizado fuertemente en la Segunda Guerra Mundial. Otra fue los sensores de Torques. Los materiales basados en níquel usados tienen una deformación muy pequeñas. Y en 1960, por otro lado, se descubrió que el terbio y el disprosio se encontró que recibían entre 100 y 10.000 veces las deformaciones magnetostrictivas de las aleaciones de níquel. Pero eso no solamente ocurría a temperaturas elevadas, entonces se desarrollaron las aleaciones de terbio y disprosio especiales para estas aplicaciones de la magnetostricción, y una muy conocida es una que tiene terbio, disprosio y hierro, y es conocida comercialmente como terfenol D, que ha sido un material magnetostrictivo muy usado. Pero recién investigadores de varias universidades, liderados por la Universidad de Michigan, han descubierto una nueva aleación magnetostrictiva hecha de hierro y gadolinio, que es 2 veces más efectiva que el terfenol D.
y mucho menos costosa. Y es clave para desarrollar una nueva generación de equipos de cómputo, llamados magnetoeléctricos, cuyos chips pueden usarse en los centros masivos de datos para celulares, mucho más energéticamente eficientes, lo que reduce grandemente el costo de la energía eléctrica. Como ven ustedes, entonces, todos estos campos que se siguen rayando están interrelacionados con todas las facetas de la técnica y la tecnología actuales. Y por eso, mire, pasamos del terfenol que era una aleación insustituible a tener ahora la aleación de hierro y gadolinio, que promete ser mucho mejor y ya ha probado que en muchas aplicaciones es mejor. Y otro material inteligente es las aleaciones con memoria de forma magnética. Ciertos materiales con memoria de forma, que también son ferromagnéticos, pueden exhibir grandes cambios dimensionales cuando se aplica un campo magnético. Esas deformaciones ocurren en la fase de baja temperatura, que es la martensítica, y se observaron ya aleaciones, por ejemplo, una de níquel, manganeso, gadolinio, y otra que se llama la terfenol I, etcétera. Pero en general, los materiales que cambian, materiales inteligentes son los que cambian de comportamiento de una manera sistemática en respuesta a un estímulo específico, que puede ser la alteración de los campos electromagnéticos, de campos de tensión, los campos acústicos, térmicos, la radiación nuclear o las propiedades químicas. Es por eso que aumenta el interés por ellos en las aplicaciones médicas y electrónicas. Su crecimiento para el 2023 será, a partir de ahora, dice que es por ahí un 13% mínimo, y se espera una nueva generación de materiales inteligentes que involucra compuestos de al menos dos materiales. La principal razón de esto es minimizar el costo, la masa y mejorar la duración de los materiales activos. Entonces también es otro campo en que se ha trabajado y se sigue trabajando. Los materiales superplásticos, es decir, los materiales que se deforman, se han conocido algunos que se deforman hasta 9000%. Son otro campo de trabajo que empezó ya desde principios del siglo XX. En resumen, podríamos decir que la mayor ductilidad de esos metales superplásticos hace posible la formación de componentes grandes y complejos en una sola operación durante los procesos industriales, porque son superplásticos, se deforman enormemente, entonces se pueden deformar de una vez, minimizando el consumo de energía, el trabajo y los costos durante los procesos de fabricación, y sin necesidad de usar uniones, ni remaches, ni soldaduras. Entonces el resultado es menor desperdicio, menores costos de peso y manufactura, alta precisión, falta de tensiones asociadas con la soldadura, que hace que esos componentes sean ideales para aplicaciones como los aeroespaciales o los automóviles. Estos materiales reciben cada vez más atención y se desarrolla la tecnología para hacer componentes de forma compleja por técnicas de presión de gas con láminas superplásticas. Pero la manufactura de formas volumétricas todavía está en su infancia, aunque se han hecho progresos considerables. Además de las aleaciones superplásticas,
basadas en níquel, titanio y zinc, se han desarrollado nuevas aleaciones que incluyen aceros inoxidables microduples, aleaciones de aluminio sin litio, aluminio y magnesio. Y aleado mecánicamente y compuestos con matriz metálica reforzado con whiskers y partículas, bronce, aluminio, policristales, de itrio, estabilizados, y muchos materiales se están ya aplicando en nuevas aleaciones y desarrollos de estos metales superplásticos que están convirtiendo también en una necesidad de la industria con el objetivo de minimizar, como decíamos, los procesos de consumo de energía y los desperdicios. Por eso entonces el estudio de los metales superplásticos seguirá siendo un amplio campo de investigación. La nanometalurgia, como toda la ciencia relacionada con las dimensiones nano, pues ha sido un campo también muy amplio. Una de esas expresiones son lo que llamamos los conglomerados de átomos metálicos conocidos como metal clusters, que son un estado intermedio de la materia entre los átomos libres y los átomos masivos, que se pueden utilizar en aplicaciones prácticas como los catalizadores y como componentes muy promisorios en la nanoelectrónica. Una característica de esos conglomerados de átomos metálicos es que ciertos tamaños ocurren preferentemente, por ejemplo, el sodio, los conglomerados que ocurren más fácil son con 8, 20, 40 o 58 átomos. Son los tamaños más utilizables. Predominan porque por alguna razón son más estables. Y la secuencia continúa con conglomerados de 92, 138, 198, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio también de eso, de por qué son ciertos números de átomos los más adecuados para obtener unos conglomerados o metal clusters, es un objeto de trabajo continuo, no solamente en la búsqueda de las aleaciones adecuadas, sino en la manera y en la explicación de por qué eso sucede así. Eso empezó a estudiarse más en forma con el oro, cuando se alcanzó que de los 6 a los 20 átomos puede haber conglomerados de oro que después de los 20 átomos ya cambian a las propiedades del oro masivo, y que en menos de 6 átomos pues es la propiedad ya de la materia no sólida. Se utilizan ya en otras cosas. Por ejemplo, recientemente los investigadores han diseñado y sistematizado un material efectivo para acelerar uno de los pasos limitantes en la extracción de hidrógeno de los alcoholes. El material, un catalizador, está hecho de pequeños conglomerados de níquel anclados en un sustrato dimensional. Los investigadores de Lawrence Berkeley National Laboratory encontraron que este catalizador puede, de un modo limpio y eficiente, acelerar la reacción que remueve los átomos de hidrógeno de un líquido portador. El material es robusto y hecho de materiales abundantes en la Tierra en vez de las opciones de usar metales preciosos, sobre todo como el platino. Y esto ayudará a que el hidrógeno sea una fuente viable para un amplio rango de aplicaciones, empezando por los combustibles. Entonces, se entiende por qué los conglomerados metálicos siguen siendo en este momento de gran interés y están ciertamente investigados. Por último, otro tema que se trató en ese artículo fue el de los compuestos intermetálicos ordenados.
Ustedes saben que los metales forman aleaciones, que pueden ser soluciones sólidas intermedias, y que pueden tener estructuras muy diferentes a las de los constituyentes. Y entre esas fases intermetálicas puede haber amplios rangos de composición o puede haber compuestos ya específicos, que en los diagramas de fase se representan con líneas, que tienen una fórmula estequiométrica así, AB, AB2, A3B, AB2, etc. Y entonces son lo que llaman los compuestos intermetálicos. De todas maneras, esas estructuras, en casi todos los casos, son muy distintas a las de los componentes. Un compuesto intermetálico del metal A y B es completamente distinto al metal A y al metal B. Aunque a veces se pueden necesitar fórmulas extrañas para mostrar cuál es la composición de esas aleaciones. Por ejemplo, cobre 5, silicio, F, hierro 5, zinc 21, o potasio 10 de mercurio, etc. Estas estructuras o fases intermetálicas pueden darle propiedades únicas a los materiales. Para materiales que se utilizan en aplicaciones específicas como crisoles, turbinas, diodes, conductores, superconductores, imanes. Y se usan como constituyente entonces de otras aleaciones para obtener en ellas unas propiedades específicas. Y normalmente esas fases estructurales se tratan de una manera, digamos, cristalográfica, con nombres de fases y cosas de esas. No vamos a entrar a detallar aquí para obtener las propiedades que decimos cuando están inmersos en otras aleaciones. Como decimos, pueden ser fórmulas simples, pero muchas veces son fórmulas complicadas y extrañas. Algunos materiales de esos con temperatura crítica inferior a 300 grados tienen unas estructuras raras que han llamado la atención. Y se han estudiado tanto porque tienen propiedades prometedoras a temperaturas elevadas. Debido a que el orden de largo alcance de la superred disminuye la movilidad de las dislocaciones y los procesos de difusión a temperaturas elevadas. Entonces dan otras propiedades y por eso se han desarrollado muchas aleaciones, sobre todo, por ejemplo, de titanio, aluminio, nitrógeno, oro, todas que mantienen el orden hasta casi que al punto de fusión. Se usa también mucho el aluminio en esas aleaciones, es por su bajo punto de fusión y su resistencia a la oxidación. La investigación en estos campos también es muy activa, porque las fases intermetálicas ordenadas estructuralmente exhiben elevadas actividades química y estabilidad, comparadas pues con las aleaciones desordenadas. Y se pueden utilizar en reacciones como la reducción de oxígeno, las reacciones de oxidación en moléculas pequeñas, la actividad electrocatalítica. Por eso se trabaja en estrategias para reducir el tamaño de las partículas y su impacto sobre la electrocatálisis, así como en el desarrollo de la síntesis y diseño de catalizadores con morfología controlada, haciendo relaciones entre la estructura y la morfología, la manera como se deben producir. Todos estos se están estudiando sobre todo en compuestos de platino y cobalto y platino estaño. En este momento se siguen desarrollando.
Este fue un resumen muy resumido de lo que apareció en ese artículo hace ya casi 10 años y de algunos temas que se siguen investigando, como los que he mencionado en la actualidad, y que es posible que a algunos de ustedes les llame la atención para actuales y futuros desarrollos. Porque hablamos de la ciencia de los metales, pero vemos que lo importante de esa ciencia, sobre todo pues en la ingeniería, es que todos esos principios y todas esas teorías tienen aplicación y tienen aplicaciones específicas en la tecnología, en la industria, en el desarrollo y en el mejoramiento de la calidad de la vida humana en este momento y en el futuro. Muchas gracias. Hola, profe. Dígame, ¿Cómo le va? Mi dígame. consulta era cómo fabricar, cómo hacer los metales líquidos. Fundiendo. ¿Y pero quedan con esa forma líquida o al enfriarse ya se solidifican nuevamente? Solidifican nuevamente, obviamente, pero mientras estén en estado líquido se pueden utilizar y tienen ciertas aplicaciones, pues sobre todo porque hay metales que tienen muy bajo punto de fusión, como el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente, y otras aleaciones que se pueden utilizar a temperaturas bajas, pero también tienen aplicaciones a temperaturas elevadas, como decíamos, donde hay que buscar otros fenómenos que responden a ver qué es lo que ocurre cuando ocurren las transiciones del metal al gas a temperaturas elevadas con unas tensiones superficiales muy elevadas y que producen, por ejemplo, cosas como esa aleación que decíamos, que permite ver cómo va cambiando el color del material, aunque es líquido en el interior, está recubierto de una capa que se puede utilizar y ver cómo cambia el color al elevar la temperatura, y por tanto se puede usar como sensor y en otra aplicación. Pero si usted puede utilizar esos principios en los metales y aleaciones de bajo punto de fusión, de los que son líquidos a temperatura ambiente, pues usted va a encontrar otras aplicaciones que me cuenta después. Hola, profe. Muchas gracias. Señor, quería que nos hable sobre la fabricación de vidrios metálicos. La fabricación es simple, es fundir y enfriar rápidamente. Como decíamos, primero habría que hacerlo a altísimas velocidades de enfriamiento, con todo lo que usted puede imaginarse. Eso implica de tener vacío, de tener enfriadores, de tener todo eso. Pero que después esto ha permitido descubrir aleaciones que producen vidrios metálicos a temperaturas muy obtenibles con solamente enfriar rápidamente. Y ahora, pues obviamente para que quede como vidrios, las dimensiones tienen que ser pequeñas, ¿cierto? Y por eso lo primero que se fabricaron fue alambres y laminitas delgadas. Pero al ir evolucionando la tecnología, la capacidad de aleaciones que requieren velocidades más bajas de enfriamiento y tecnologías más sofisticadas, digamos, de vacío y capacidad de enfriamiento grande, pues se han ido mejorando y obteniendo cada vez vidrios metálicos más masivos con unas posibles aplicaciones mucho más amplias. Hola, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Tengo una consulta sobre los superplásticos, cómo se fabrican y más o menos en dónde se podría utilizar
los superplásticos. Los metales superplásticos. Sí, sí. Pues eso, primero que todo, hay que buscar los, como decíamos, las aleaciones adecuadas, porque pues obviamente todos los metales no son susceptibles de exhibir esa superplasticidad, es decir, esa capacidad de deformarse de esa manera. Entonces, lo primero es que hay que buscar cuáles son los metales adecuados para eso. Ya en el artículo se habló de algunos de ellos y decíamos que en la actualidad los más utilizados son aleaciones con base en primero que todo, los primeros que desarrollaron eran basados en metales, de los metales, digamos, más blandos. Pero después se han utilizado incluso los mismos metales que se tienen, pero aleándolos con las aleaciones adecuadas, primero que todo controlando que la estructura no vaya a ser ordenada y partiendo de distintas maneras de lograr aleaciones, por ejemplo, por el camino de los vidrios metálicos, que si tienen estructuras que no son ordenadas, que por tanto no tienen defectos internos como las aleaciones intercaras, etcétera, y después aplicándoles procesos de tratamiento térmicos y procesos de conformación específica, se llega a estos metales superplásticos. Pero en el artículo mismo va a encontrar usted los fundamentos de la superplasticidad y de las posibilidades que hay ahora, que pues son muchos y nos tendríamos que entrar aquí a hablar de muchas aleaciones y de muchas posibilidades que se dan, pero que le digo que hay distintos métodos de fabricación, dependiendo del tipo de aleación, que permiten lograr esa superplasticidad en ciertos metales y aleaciones y en ciertas condiciones solamente. Bien, bien. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Martín y quería hacer una consulta acerca de cómo es la industria metalúrgica en Colombia. La industria metalúrgica en Colombia estaba más o menos avanzada. Pues la industria metalúrgica en Colombia está avanzada en la parte de la extractiva, ¿sí? Usted sabe que es un gran productor de metales preciosos, de níquel, de hierro, de cobre. Y en ese sentido, pues la industria extractiva está bien. La industria activa, a partir de los años 80, que se dio la apertura económica, se optó, obviamente, en ese tiempo,
porque era más barato traer metales y cosas de Corea y después de China y de todas esas partes que alentar la industria nacional. Y aunque sigue habiendo siderúrgicas, sigue habiendo fundiciones, sigue habiendo producciones de metales, no están en la manera como debería ser. Vea, le doy un dato nomás. En mi universidad había ingeniería metalúrgica y a partir de los años 90 se cambió por ingeniería de materiales, porque ya los campos de acción para los ingenieros metalúrgicos en el país eran más restringidos y había que abrir camino a otros ingenieros para trabajar en otras áreas de cerámicos y de plásticos y de compuestos, y se logró eso. Entonces, que no me oigan los dueños de esto, pero que la industria metalúrgica del país, más o menos la arruinaron los políticos. Entendido. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. En la Argentina ocurrió una historia un tanto similar. Quería hacer otra consulta acerca de qué son las interacciones entre defectos que usted nombró hace unos minutos. La interacción entre defectos, pues entendemos como constituyentes, pero pueden ser defectos puntuales, como los vacíos interatómicos, los defectos de línea, que son, entre otras cosas, las dislocaciones, es decir, los lugares donde se encuentran los cristales, que son discontinuidades. Entonces, los metales intersticiales, por ejemplo, que son átomos que están dentro de otros como intersticios, esos interactúan con esos defectos de línea que son las dislocaciones. Y por eso, por ejemplo, se utilizan aleantes específicos para frenar el movimiento de otros defectos y para impedir que se genere una grieta. ¿Cómo se empieza? Empieza en un punto débil, y un punto débil con que está asociado con un defecto de esos de que estamos hablando, con una dislocación, con un límite de grano, etcétera, etcétera. Entonces, la interacción entre los defectos, entre los aleantes y entre las formas como está construido y conformado el metal, pues parte fundamental de todo este asunto que hemos estado hablando. Bien, muchas gracias. Quedó entendido, ingeniero. Ok. Quería consultar un poco acerca de su vida personal, señor. Quisiera saber, por ejemplo, ¿dónde hizo usted su maestría? En la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. ¿Y su tema de tesis cuál fue? Un tratamiento especial para lograr unas mejores propiedades en el acero H13, que es un acero para matrices de alta resistencia al calor. Bien. Pero después yo empecé a estudiar un doctorado desarrollando aleaciones livianas y de alta resistencia para la Boeing en la Universidad de McMaster en Hamilton, en Canadá. Pero tuve problemas personales, tuve que regresar y ya después no me vi animado para seguir, porque ya ese contrato se había parado a buscar de otra manera de empezar. Entonces no seguí, y seguí trabajando aquí en este pueblo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted.
Disculpe, no se escuchó bien el acero H13, creo que dijo, de alta resistencia. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza? Para aplicación en matrices de alta resistencia mecánica y alta resistencia al calor. Por ejemplo, para hacer una matriz para fundir metales. Donde usted quiera vaciar algo, hay que hacer una matriz. Para producir otra herramienta, otra cosa. El acero H13 es especial para eso. Entonces, el trabajo era buscar una manera de lograr que ese acero H13 le pusiera un tratamiento térmico que obtuviera una estructura que fuera menos susceptible de variar con el calor del metal que se fundía en él. Ah, bien, bien, perfecto. Ahora quedó clarísimo. Muchas gracias. Están haciendo una pregunta, matrices para fundir ¿qué? Matrices para fundir elementos de máquinas, herramientas, etc. Para fundir metales, otros metales y aleaciones que necesitan un molde donde vaciarse. Y un molde de precisión, normalmente hay que hacerlo en un metal que es el que logra dar la forma específica de una vez. Porque si usted lo hace en arena o lo hace en otra cosa, no. En la cosa en que se hacen por ejemplo, las esculturas, se pueden hacer en matrices cerámicas. Pero eso es para el bronce o el latón o cosas de esas. Pero si usted va a fundir acero, otro acero, que es el material de la herramienta, hay que vaciarlo en un acero de herramientas que tiene alta capacidad calórica y resistencia mecánica. Bien, gracias. Hasta ¿Quieren la... Ingeniero, bueno, muchísimas gracias por su exposición. Le agradezco especialmente que nos haya dedicado este tiempo. No es normal que tengamos este tipo de participaciones, pero bueno, gracias a su amabilidad que ha podido ser posible. Así que bueno, yo voy a cerrar esta exposición, insisto, agradeciéndole y bueno, pidiéndole un aplauso de los alumnos para ustedes, los alumnos de Argentina. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias y espero no haberlos enredado más. Chao.